El precio de la madera ha subido más de un 300% en un año. El de los coches usados se ha incrementado un 30%. El de las casas estadounidenses más de un 15%. ¿Qué se esconde detrás de estas fuertes variaciones de precio en estos activos? ¿Esta va a ser la nueva normalidad monetaria en la que vamos a vivir? Las previsiones sobre la variación anual de la inflación se han vuelto a quedar cortas un mes más. Ya en mayo esperábamos un 3,6%. Sin embargo, acabamos teniendo un 4,2%. Esta vez en junio las previsiones eran de un 4,7% y tampoco han vuelto a acertar, ya que el resultado ha sido de un incremento anual del 5%. Estos niveles de precios no los veíamos desde 2008. Por lo que aunque no estemos muy familiarizados con este tipo de información, creo que es entendible por todos de que nos encontramos ante una situación bastante anómala. En esta gráfica vemos en la tercera columna los valores de inflación interanual de los últimos años. Los números son rojos cuando el resultado es inferior al esperado por los analistas, en negro cuando coincide y en verde cuando los resultados son superiores a las previsiones. No sé hasta qué punto el uso del verde en este contexto es algo apropiado, ya que tendemos a asociarlo con algo positivo. ¿Y tiene sentido utilizarlo cuando ha habido un incremento anual del 5% en los precios promedio de la cesta de compra estadounidense? Yo creo que a nadie le gusta que le aumenten los precios de los bienes un 5% en tan solo un año, sino que se lo digan a los argentinos, que en ese mismo periodo han visto que de media los precios en su país se han incrementado un 50%. Pero la cosa se pone más seria cuando miramos los datos de inflación subyacente. Este dato no es más que excluir del IPC lo referente a la variación de precios de los alimentos y la energía, que como os podréis hacer una idea, son los tipos de productos que más suelen oscilar de un mes para otro. De hecho, normalmente el IPC subyacente, debido a la estabilidad que normalmente tiene, es el que toman como referencia los burócratas de los bancos centrales para saber si tienen que cambiar la política monetaria, ya que les sirve como guía para no tomar decisiones precipitadas. ¿Y qué ha pasado con este IPC subyacente? Bueno, pues lo que ha pasado es que en mayo se ha obtenido unos valores que no se registraban desde hace casi 30 años. En esta gráfica podemos apreciar claramente cómo el comportamiento del IPC, la línea de color celeste, tiene una mayor volatilidad frente a la línea oscura, que representa el IPC subyacente. Sin embargo, vemos como en ningún periodo de la gráfica la oscilación, o sea, el cambio de un mes para otro, había sido tan fuerte como ahora. La principal diferencia es que en los años 90 los tipos de interés eran holgadamente superiores al 5% e incluso llegaron a tipos del 10%, impensable hoy en día, por lo que una inflación nominal del 5% en aquella época no era tan raro. Sin embargo, en el presente tenemos unos tipos de interés nominales cercanos al 0% y tenemos una inflación media superior al 3% y creciente. Este convulso escenario macroeconómico ha hecho que uno de los principales bancos europeos, y sin duda el banco más importante de Alemania, el Deutsche Bank, con un volumen cerca de, ojo, 1.500 miles de millones de dólares de activos bajo gestión, haya saltado a los medios de comunicación avisando de las graves implicaciones que puede ocasionar para la economía real un aumento de la inflación sostenido en el tiempo. Así que, sin perder más tiempo, ¡empecemos! Los representantes de los bancos centrales parecen no preocuparse por el aumento generalizado de precios. Desde estas entidades aseguran que es un incremento transitorio ocasionado por la vuelta a la actividad económica y en ningún caso alarmante. Ellos confían que estos efectos monetarios acabarán desvaneciendo en los próximos meses. De hecho, el mismísimo presidente del Banco de Inglaterra aseguró que su país, a pesar de haber experimentado un incremento notable de inflación, de la cual además espera un comportamiento volátil para este 2021, él no considera que vaya a convertirse todo esto en algo coyuntural en su economía.
Sin embargo, y a diferencia de la opinión de muchísimos presidentes de bancos centrales, el Deutsche Bank ya ha avisado de que las implicaciones de esta situación macroeconómica podría ser devastadora para una gran parte de la sociedad, sobre todo para las clases más bajas y para las pymes. Ellos consideran que si la Fed mantiene esta política monetaria actual, podremos experimentar algo parecido a lo ocurrido en los años 70 en Estados Unidos, periodo en el cual se alcanzó una inflación anual media del 7% y en algún momento llegó a ser de doble dígito, tal y como podemos ver en este gráfico, llegando así a lo largo de una década a un incremento acumulado de los precios de, ojo, un 258%. Los analistas de esta entidad bancaria observan claras similitudes entre lo que ocurrió en aquella época y la situación actual. Lo primero es que la Fed dejó de preocuparse por el control de los precios a principios de los años 70 y hoy en día parece que vamos por el mismo camino. Esta alza de precios en la década de los 70 primero afectó a los alimentos y a la energía y poco a poco se fue extendiendo por toda la economía, haciendo que durante las 2 décadas siguientes el dólar estadounidense sufriese una gran pérdida en lo que a poder adquisitivo se refiere. Recordemos además que coincide con la época en la cual Nixon puso fin al respaldo del dólar en oro. Si queréis más información sobre todo lo que pasó con el oro a raíz de eso y las estimaciones a las cuales muchísimos expertos creen que podría alzarse el oro, os recomiendo este vídeo que subí hace poco. A raíz de este incremento de inflación en los años 70, el presidente de la Fed de aquella época, Paul Volcker, tuvo que tomar la dura decisión de subir drásticamente los tipos de interés. Y supongo que os haréis una idea de cómo terminó ese descontrol de precios seguido de una repentina y brusca alza de tipos. Pero si no es así, ya os lo digo yo, con una gran recesión. Volviendo al presente, vemos que nos encontramos con una situación en la cual los tipos están extraordinariamente bajos y la inflación crece rápidamente, lo que hace que los analistas del Deutsche Bank vean similitudes entre lo que ocurrió en la década de los 70 y lo que está ocurriendo hoy en día en la economía. Ellos defienden la postura de que, aunque el incremento de precios únicamente dure unos meses, es posible que pueda llegar un momento en el cual se descontrole la situación, sobre todo con el estímulo tan alto que existe actualmente por parte de los bancos centrales. La gravedad de la situación reside en que a los estados más endeudados les interesa un entorno de alta inflación, ya que abarata la deuda que tienen. En el caso de Estados Unidos y otras muchas potencias económicas, sabemos que se encuentran en máximos históricos de deuda sobre el PIB. Y claramente la inflación es la manera más sencilla de reducirla. Ya que por desgracia, y como bien sabemos, a los políticos parece ser que no les gusta el hecho de tener que reducir gastos, porque si no van a perder votos, siendo mucho más sencillo depreciar el poder adquisitivo de su divisa y claramente empobreciendo a la sociedad. En el caso en el que este último escenario ocurriese, si un banco central es coherente y quiere mantener el poder adquisitivo de su divisa, cosa que creo que a Estados Unidos le interesa, pues va a verse obligado a tener que enfriar la economía. ¿Cómo? Pues alzando los tipos de interés. Pero esta medida, a su vez, causaría estragos a los países con más deuda, afectando a su vez y de manera fuerte a las economías emergentes, las cuales no podrían hacer frente a unos mayores costos de financiación. Además de las implicaciones que ya hemos visto en otros vídeos, no olvidemos que un alza de tipos haría que el capital de los inversores dejase de estar en activos catalogados como con mayor riesgo, como la renta variable, e iría hacia activos más seguros como los bonos. Por lo que en una situación de subida de tipos, las bolsas podrían caer. O no, si total, ya no tienen sentido las dinámicas actuales. En resumidas cuentas, que desde el Deutsche Bank piensan que la Fed se encuentra entre la espada y la pared. Y yo os pregunto ahora a vosotros, ¿qué pensáis que debería hacer la Reserva Federal?
¿No darle importancia a este incremento de precios? ¿O por el contrario, empezar a subir tipos? Déjame tu opinión en los comentarios. Soy consciente de que últimamente se están escuchando noticias muy polarizadas, tanto del lado de que estamos ante una situación muy compleja y de probable crisis, como por el otro lado, en el cual nos dicen que todo está controlado y que no hay nada de lo que preocuparse. La realidad es que nadie sabe lo que va a pasar. Por eso, ahora es más importante que nunca estar formados en materia económica para proteger nuestro patrimonio y no dejarnos llevar por las decisiones de unos pocos burócratas. No olvidemos que si al final la inflación se queda en promedio en un 3%, con unos tipos de interés nominales del 0,5%, hace que anualmente suframos, si dejamos el dinero parado en el banco, una pérdida de poder adquisitivo del 2,5%. Los bancos centrales jamás habían tenido tanta implicación en las dinámicas sociales. El déficit y la deuda se han convertido en algo normal. Gran parte de la sociedad ya no valora el ahorro y mucha gente no concibe su vida sin la intervención o ayuda del Estado. Y claro, de esta situación tan caótica ahora mismo saldremos, estoy convencido de ello. Pero con más deuda, más déficit, más tipos bajos si eso es posible y sobre todo más intervención. Desde mi humilde canal quiero recomendaros que os hagáis un favor cuanto antes e invirtáis en vosotros mismos, invertir sobre todo en conocimiento, porque si no, vuestro patrimonio se va a ver muy perjudicado. Y nada más que añadir. Adiós.